Hijo del celuloide. 3. Escenas censuradas. No fue el final. La policía se presentó en el Palacio del Cine justo después de las 9:30. Birdie los acompañó. El registro reveló los cuerpos mutilados de Dean y Ricky, así como los restos de Sonny Barberio. En las escaleras del piso superior, en la esquina del pasillo, encontraron un zapato color guinda. Birdie no dijo nada, pero lo supo. Lindy Lee nunca se marchó. La juzgaron por un doble asesinato que nadie creyó realmente que hubiera cometido y la absolvieron por falta de pruebas. El tribunal ordenó que fuera puesta bajo observación psiquiátrica durante un periodo no menor a 2 años. La mujer tal vez no cometió los asesinatos, pero parecía claro que estaba como una cabra. Historias de cánceres andantes no hacen ningún bien a la reputación de nadie. A principios del verano del año siguiente, Birdie dejó de comer durante una semana. La mayoría del peso que perdió durante ese tiempo era agua, pero fue suficiente para convencer a sus amigos de que por fin iba a enfrentarse al gran problema. Ese fin de semana desapareció durante 24 horas. Birdie encontró a Lindy Lee en una casa desierta de Seattle. No le fue difícil seguirle la pista. A Lindy en los últimos tiempos le costaba controlarse, no digamos ya evitar a los posibles perseguidores. Al parecer, sus padres habían perdido toda esperanza con ella desde hacía unos meses. Solo Birdie continuó buscándola y pagó a un investigador para que localizara a la chica, y finalmente su paciencia se vio recompensada con la visión de aquella frágil belleza, más frágil que nunca, pero todavía bella, sentada en aquella habitación vacía. Había moscas revoloteando en el aire. Una cagada, quizás humana, ocupaba el centro de la habitación. Birdie sacó la pistola antes de abrir la puerta. Lindy Lee levantó la mirada apartándose de sus pensamientos, o tal vez los pensamientos de ello, y le sonrió. El saludo duró un segundo antes de que el parásito dentro de Lindy Lee reconociera el rostro de Birdie, viera la pistola en la mano y supiera exactamente qué había ido a hacer allí. «Bien», dijo la criatura al tiempo que se levantaba para recibir a su visitante. Los ojos de Lindy Lee se reventaron, su boca se reventó, su coño y su culo, sus oídos y nariz, todos reventaron, y el tumor se derramó fuera de ella en espantosos ríos rosas. Salió abriéndose camino por los pechos sin leche, por el corte en el pulgar, por una escoriación en el muslo, allá donde Lindy Lee tenía una abertura al exterior. Brotaba. Birdie levantó la pistola y disparó 3 veces. El cáncer se estiró en una ocasión hacia ella, luego retrocedió, se tambaleó y finalmente se derrumbó. En cuanto estuvo inmóvil, Birdie sacó tranquilamente la botella de ácido del bolsillo, abrió el tapón y vació el contenido hirviente tanto sobre las extremidades humanas como por el tumor. No hizo ningún ruido al disolverse y Birdie lo dejó allí, bajo un rayo de sol, mientras un humo cáustico se elevaba de aquella confusión. Salió a la calle tras haber cumplido con su deber y se marchó por su camino, planeando confiada vivir hasta mucho después de que los créditos de esta comedia en concreto hubieran terminado de pasar. Fin de la historia. Cabeza cruda Rex. De todos los ejércitos conquistadores que habían desfilado por las calles de Ethel a lo largo de los siglos, fue finalmente el suave paso del dominguero lo que hizo que el pueblo se doblegara.
Había sufrido a las legiones romanas y la conquista normanda. Sobrevivió a las agonías de la guerra civil, todo ello sin perder su identidad ante las fuerzas de ocupación. Pero tras siglos de botas y espadas fueron los turistas, esos nuevos bárbaros con sus arsenales de cortesía y su dinero en metálico, los que derrotaron a Cel. Se hallaba en un enclave ideal para la invasión, a 60 kilómetros al sureste de Londres, entre los huertos y campos del lúpulo de Well of Kent. Lo suficientemente lejos de la ciudad para que el viaje pareciera una aventura, al mismo tiempo lo bastante cerca para batirse rápidamente en retirada si el tiempo empeoraba. Todos los fines de semana, entre mayo y octubre, Cel era un abrevadero para los sedientos londinenses. Llegaban en manadas al pueblo cada sábado soleado y traían sus perros, sus pelotas de plástico, sus camadas de niños y la basura de sus niños, desparramándolos en vociferantes hordas en el prado del pueblo para luego regresar al de Tal Man e intercambiar con otros anécdotas de tráfico frente a unos vasos de cerveza caliente. Por su parte, los cealotes no estaban excesivamente molestos con los domingueros, al menos estos no derramaban sangre, pero su falta de agresividad hacía que la invasión fuera aún más insidiosa. Poco a poco estas gentes, hastiadas de la ciudad, comenzaron a transformar el pueblo de una forma sutil pero permanente. Muchos de ellos se ilusionaron con tener una casa en el campo, les atraían las casitas de piedra rodeadas de robles al viento, les encantaban las palomas en los tejos del cementerio, incluso el aire, decían mientras inspiraban profundamente, incluso el aire huele más limpio aquí, huele a Inglaterra. Al principio unos cuantos, a los que siguieron mucho más, comenzaron a hacer ofertas por establos vacíos y casas abandonadas esparcidas por Cel y sus alrededores. Se les podía ver cada fin de semana soleado de pie entre las ortigas y los escombros, planeando una ampliación para la cocina y el lugar donde instalar el jacuzzi. Y aunque muchos de ellos, cuando regresaban al confort de Kilburn o St. John's Wood, preferían quedarse allí, cada año uno o dos cerraban algún acuerdo razonable con uno de los lugareños y se compraban un acre de buena vida. Así que, con el paso de los años y a medida que la población de Cel fue desapareciendo por la avanzada edad de sus habitantes, los salvajes civilizados tomaron el relevo. La ocupación fue sutil, pero el cambio era visible al ojo experto. Se detectaba en los periódicos que la oficina de correos había empezado a encargar. ¿Qué lugareño había comprado jamás un ejemplar de la revista Harper and Quinn? ¿O había hojeado el suplemento literario del Times? El cambio estaba allí, en los flamantes coches brillantes que atascaban la única calle estrecha, burlonamente llamada High Road, la espina dorsal de Cel. También se detectaba en el rumor de los chismes en The Tal Man una señal inequívoca de que los asuntos de los extraños se consideraban un tema apropiado sobre el que debatir y bromear. En efecto, a medida que pasaba el tiempo, los invasores encontraron un lugar aún más permanente en el corazón de Cel, pues los perennes demonios de sus agitadas vidas, el cáncer y las dolencias cardíacas, les pasaban factura y seguían a sus víctimas incluso hasta sus nuevas tierras, como los romanos antes que ellos, como los normandos, como todos los invasores. Los viajeros imprimieron su marca más profunda en ese terruño usurpado, no construyendo sobre él, sino siendo enterrados bajo él. Era un día bochornoso de mediados de septiembre, el último de septiembre de Cel. Thomas Garrow, el único hijo del difunto Thomas Garrow, estaba trabajándose una
saludable sed en la esquina del campo de los 3 acres. Se había desatado un violento aguacero el día anterior, jueves, y la tierra estaba empapada. Limpiar el terreno para los cultivos del próximo año no resultaba tan sencillo como Tomás había pensado, pero juró y perjuró que tendría el campo acabado a finales de semana. Era un trabajo pesado, despejar el terreno de piedras y ordenar los desechos de maquinaria obsoleta por su padre. El muy cabrón había dejado perezosamente que se oxidaran allí donde los dejó. Debían de haber sido buenos años, pensó Tomás, un montón de años jodidamente buenos, para que su padre pudiera permitirse dejar que maquinaria de calidad se echara a perder o, ahora que lo pienso, para que pudiera permitirse dejar en barbecho la mayor parte de los 3 acres. Además, la calidad de la tierra era excelente. Después de todo, ese era el jardín de Inglaterra. La tierra era dinero. Dejar 3 acres en barbecho era un lujo que nadie podía permitirse en estos tiempos de estrecheces. Pero Jesús bendito, era un trabajo duro, el tipo de trabajo que su padre le había obligado a hacer en su juventud y que detestaba con toda su alma desde entonces. Sin embargo, alguien debía hacerlo. Y el día había empezado bien. El tractor estaba en mejor estado de salud tras la puesta a punto y el cielo de la mañana estaba plagado de gaviotas que volaban desde la costa para darse un festín en la tierra recién arada, que hervía con gusanos. Las aves le hacían escandalosa compañía mientras trabajaba y siempre le entretenía su insolencia y su mal genio. Pero cuando regresó al campo después de un almuerzo líquido de tal mal, las cosas se torcieron. En primer lugar, el motor empezó a pararse, el mismo problema que le acababa de costar 200 libras, y luego, unos minutos después de regresar al trabajo, encontró la piedra. Era un trozo de piedra anodino, sobresalía del suelo unos 30 centímetros y el diámetro visible no medía más de 1 metro. La superficie era lisa y despejada. Ni tan siquiera musgo, solo unos cuantos surcos que en otro tiempo tal vez fueran palabras, una carta de amor, quizás, aunque más probablemente un Kilroy estuvo aquí, una fecha y un nombre, con casi toda seguridad, tanto daba que hubiera sido un monumento o un mojón. Ahora se encontraba en su camino. Tendría que desenterrarlo o el próximo año perdería casi 3 metros de tierra arable. De ninguna manera un arado podría esquivar un pedrusco de ese tamaño. A Tomás le sorprendió que aquella maldita cosa hubiera permanecido en el campo durante tanto tiempo sin que nadie se tomara la molestia de sacarla. Pero hacía mucho que el campo de 3 acres había sido establecido, sin duda antes de sus 36 años de vida. Y quizás, ahora que lo pensaba bien, antes incluso de que naciera su padre. Por alguna razón, si alguna vez supo la razón, la había olvidado, esa franja de tierra de los Garrow llevaba en barbecho desde hacía muchas estaciones, tal vez desde hacía varias generaciones. De hecho, en el fondo de su mente resonaba la sospecha de que alguien, probablemente su padre, había dicho que no se obtendría ninguna cosecha de aquella esquina concreta del terreno. Pero sin duda eso no era más que una patraña. En todo caso, las plantas, aunque fueran ortigas y enredaderas, crecían más fuertes e invasoras en aquellos olvidados 3 acres que en ningún otro terreno del distrito, así que no veía ninguna razón por la que el lúpulo no fuera a florecer allí. Quizás podría probar con un huerto, aunque eso precisaba más paciencia y dedicación de la que Tomás sospechaba disponer.
Lo que decidiera plantar sin duda brotaría con fuerza y con un entusiasmo único en esa tierra tan fértil, y él habría recuperado 3 acres de tierra buena para mejorar su maltrecha economía. Si al menos pudiera desenterrar esa maldita piedra. Estuvo sopesando la idea de alquilar una de las excavadoras de la obra que se estaba haciendo en el límite norte del pueblo, llevarla hasta allí y resolver el problema con sus mandíbulas mecánicas. Tendría la piedra fuera del terreno en 2 segundos, como mucho. Pero su orgullo se resistía ante la idea de salir corriendo a pedir ayuda a la primera de cambio. A fin de cuentas no había para tanto. La desenterraría él mismo, como habría hecho su padre. Eso es lo que había decidido. Ahora, 2 horas y media más tarde, se lamentaba de haberse apresurado al tomar la decisión. A esa hora el calor maduro de la tarde se había estancado y se volvía sofocante al no haber ninguna brisa que lo removiera. Desde los Downs llegaba un redoble entrecortado de truenos y tomas. Podía sentir como la electricidad estática le subía por la nuca y le ponía los pelos de punta. El cielo por encima del campo estaba ahora vacío, las gaviotas demasiado volubles para seguir revoloteando después de que se acabara la diversión, habían aprovechado alguna corriente térmica con olor a sal. Incluso la tierra, de la que emanaba un olor fuerte y dulce cuando las cuchillas la removían aquella mañana, olía ahora a tristeza. Mientras excavaba la tierra negra alrededor de la piedra, su mente no podía dejar de pensar en la putrefacción que la hacía tan fértil. Sus pensamientos daban vueltas abstraídamente alrededor de las innumerables pequeñas muertes que se producían con cada palada de tierra que sacaba. Esta no era la clase de pensamientos que solía tener, y la morbosidad de las imágenes de alguna manera le angustió. Se paró unos segundos, apoyado sobre la pala, y se arrepintió de la 4ª pinta de Guinness que se había tomado en el almuerzo. Por regla general, esa dosis era bastante inocua, pero hoy se movía pesadamente en su barriga. La podía oír, tan oscura como la tierra acumulada en la pala, produciéndole una capa de ácido gástrico y comida medio digerida. «Piensa en otra cosa», se dijo, «o acabarás vomitando». Para apartar la mente de la barriga, concentró la mirada en el campo. No era nada extraordinario, tan solo un tosco cuadrado de tierra cercada de setos de espino sin podar. 1 o 2 animales muertos yacían a la sombra del espino, un estornino y otra criatura demasiado podrida para poder identificarla. Reinaba una sensación de ausencia, pero eso no era tan extraño. Pronto sería otoño y el verano había sido demasiado largo y demasiado caluroso para resultar agradable. Tras levantar la mirada por encima de la cerca de espino, observó que la nube, con forma de cabeza de mongólico, descargaba sus rayos sobre las colinas. Lo que antes había sido un cielo brillante, vespertino, ahora se estrechó en una línea fina azul en el horizonte. Pronto lloverá, pensó, y el pensamiento le agradó. Lluvia fresca, quizás un chaparrón como el día anterior. Quizás esta vez limpiaría el aire a fondo. Tomás volvió a bajar la mirada a la irreductible piedra y la golpeó con la pala. Un pequeño arco de llama blanca salió disparado. Tomás maldijo en voz alta e imaginativamente a la piedra, a sí mismo y al campo. La piedra seguía impertérrita en el foso que había excavado a su alrededor, desafiante. Casi había agotado todos sus recursos. Había extraído la tierra de alrededor hasta una profundidad de más de medio metro. Había clavado estacas por debajo. La había encadenado al tractor e intentó arrastrarla. Ninguna alegría. Obviamente tenía que hacer el foso más hondo y clavar las estacas aún más profundamente. No iba a dejar que aquella maldita piedra lo derrotara.
Gruñendo con determinación, se puso a excavar de nuevo. Una gotita de lluvia le golpeó la mano, pero apenas la notó. Sabía que por experiencia que una tarea como esa precisaba de una disposición particular. Agacha la cabeza e ignora cualquier distracción. Puso la mente en blanco. Solo existía la tierra, la pala, la piedra y su cuerpo. Clava la pala y lanza la tierra. Clava y lanza, un ritmo hipnótico de esfuerzo. El trance era tan profundo que no estaba seguro cuánto tiempo estuvo trabajando antes de que la piedra comenzara a moverse. La sacudida lo espabiló, se irguió y sus vértebras chasquearon. No estaba seguro de que el movimiento no fuera otra cosa que un tic nervioso de su ojo. Apoyó el tacón sobre la piedra y empujó. Sí, se balanceaba en su foso. Estaba demasiado agotado para sonreír, pero sentía que la victoria estaba cerca. Había podido con la hija de puta. La lluvia empezaba a caer con más fuerza ahora y la sensación en la cara le resultó agradable. Clavó otro par de estacas alrededor de la piedra para sacarla un poco más de su lecho. Iba a acabar con ella. Ya verás, dijo, ya verás. La tercera estaca se clavó más profundamente que las dos primeras y pareció pinchar una burbuja de gas bajo la piedra, pues brotó una nube amarillenta de un olor tan nauseabundo que tuvo que apartarse del agujero para respirar un poco de aire más puro. Pero no lo encontró. Lo único que pudo hacer fue regurgitar un escupitajo de flema para aclararse la garganta y los pulmones. Fuera lo que fuese aquello que había bajo la piedra y había algo animal en aquel hedor, estaba muy podrido. Se esforzó a retomar de nuevo el trabajo, tragando bocanadas de aire por la boca en lugar de respirar por la nariz. Sentía presión en la cabeza, como si su cerebro se expandiera y presionara contra la bóveda del cráneo para salir. ¡Que te jodan!, dijo, y clavó otra estaca bajo la piedra. Sentía que su espalda estaba a punto de romperse. En la mano derecha se le había reventado una ampolla. Tenía un tábano posado en el brazo y se estaba dando un festín, confiado. Hazlo, hazlo, hazlo. Clavó la última estaca sin ser consciente de lo que estaba haciendo, y entonces la piedra comenzó a rodar. Ni siquiera la estaba tocando. La piedra estaba saliendo de su lecho empujada desde abajo. Tomás cogió la pala, que estaba todavía clavada bajo la piedra. De repente se despertó en él un sentimiento de posesión hacia la herramienta. Era suya, una parte de él, y no quería que estuviera cerca del agujero. Ahora no, ahora que la piedra se balanceaba como si tuviera un geyser debajo a punto de explotar, no con aquel aire amarillo y su cerebro inflándose como una calabaza en agosto. Tiró con fuerza de la pala, pero no salió. La maldijo y tiró de ella con ambas manos, manteniéndose a un brazo de distancia del agujero. El movimiento cada vez mayor de la piedra hacía que saliera despedida una lluvia de tierra, bichos y guijarros. Volvió a tirar de la pala, pero no cedió. Tomás no paraba de analizar la situación. El esfuerzo le había puesto enfermo. Lo único que quería era sacar su pala, del agujero y salir de allí. La piedra se sacudió, pero la pala seguía atrapada. Se le había metido en la cabeza que tenía que recuperarla antes de irse. Solo cuando la tuviera en sus manos, sana y salva, obedecería sus tripas y correría. Bajo sus pies la tierra comenzó a entrar en erupción. La piedra se alejó, rodando del foso como si fuera ligera como una pluma. Una segunda nube de gas, más repugnante que la primera, pareció haberla puesta en movimiento. Al mismo tiempo, la pala salió del agujero y Tomás vio lo que la había retenido allí dentro. De repente, el cielo y la tierra dejaron de tener sentido. Había una mano,
una mano viva que agarraba la pala, una mano tan ancha que podía agarrar la pala sin dificultad. Tomás reconoció bien aquel momento, la tierra abriéndose, la mano, el hedor. Lo reconoció de alguna de las pesadillas que había escuchado sentado en las rodillas de su padre. Ahora quería soltar la pala, pero ya no poseía la voluntad para hacerlo. Lo único que podía hacer era obedecer a algún tipo de orden subterránea que le forzaba a tirar hasta que sus ligamentos se partieron y sus tendones sangraron. Bajo la fina capa de tierra, Cabeza Cruda olisqueó el aire. Era puro éter para sus sentidos entumecidos, enfermándolo de placer, reinos que invadir, a tan solo unos centímetros. Después de tantos años, después de la interminable asfixia, de nuevo había luz en sus ojos y el sabor del terror humano en su lengua. Su cabeza ahora rompía la superficie, la cabellera negra coronada con gusanos y el cuero cabelludo hirviendo con diminutas arañas rojas. Le habían estado irritando durante 100 años. Las arañas horandaban su tuétano y ansiaban aplastarlas a todas. Tira, tira, animó al humano, y Thomas Garrow tiró hasta que a su peroso cuerpo no le quedó más fuerza y centímetro a centímetro, Cabeza Cruda fue alzado de su tumba en una mortaja de plegarias. La piedra que lo había aprisionado durante tanto tiempo había sido apartada y ahora se arrastraba irguiéndose sin dificultad mientras se sacudía la tierra de la tumba como si fuera la piel de una serpiente. Su torso estaba libre, la espalda era el doble de ancha que la de un hombre y los brazos, flacos y llenos de cicatrices, eran más fuertes que los de cualquier humano. Las extremidades bombeaban sangre como las alas de una mariposa, borboteando con la resurrección. Sus dedos largos y letales horadaban la tierra a medida que iban ganando fuerza. Thomas Garrow tan solo pudo quedarse quieto y mirar. En él solo quedaba pavor. El miedo era para aquellos que todavía tenían posibilidades de vivir. Él no tenía ninguna. Cabeza Cruda salió por fin de su tumba. Comenzó a enderezarse por primera vez desde hacía siglos. Terrones de tierra húmeda cayeron de su torso cuando se estiró en toda su altura, 1 metro por encima del 1,80 m de Garrow. Thomas Garrow permaneció inmóvil a la sombra de Cabeza Cruda, con los ojos todavía clavados en el agujero del que se había levantado el rey. Era la mano derecha blandía de su pala. Cabeza Cruda lo levantó agarrándolo por el pelo. El cuero cabelludo se rajó por el peso del cuerpo y entonces Cabeza Cruda agarró a Garrow por el cuello y lo envolvió con su enorme mano. La sangre caía por el rostro de Garrow desde el cuero cabelludo y la sensación le perturbó. Su muerte era inminente y lo sabía. Bajó la mirada a las piernas que se agitaban inútilmente bajo su cuerpo y luego volvió a subir la mirada y la clavó directamente en el rostro despiadado de Cabeza Cruda. Era enorme, como la luna llena, enorme y de color ámbar, pero esta luna tenía ojos que ardían en un rostro blanco y picado. Aquellos ojos eran exactamente como heridas, como si alguien los hubiera horadado con la carne de la cara de Cabeza Cruda y luego hubiera colocado 2 velas que parpadeaban en los agujeros. Garrow estaba embelesado con el tamaño de esa luna. La recorrió con la mirada de un ojo a otro, y luego las ranuras húmedas que formaban la nariz, para finalmente, con un terror infantil, bajar la mirada a la boca. Dios, esa boca era tan ancha, tan cavernosa, que pareció dividir la cabeza en 2 cuando se abrió. Ese fue el último pensamiento de Thomas Garrow, que la luna estaba partiéndose en 2 y cayendo del cielo sobre él.
Luego el rey puso el cuerpo boca abajo, como siempre había hecho con sus enemigos muertos, e introdujo a Thomas con la cabeza por delante en el agujero, enroscándola en la misma tumba en la que sus antepasados pretendieron enterrar para siempre a cabeza cruda. Para cuando descargó la tormenta sobre Cel, el rey se encontraba a 1,5 kilómetros del campo de 3 acres, resguardando en el establo de los Nicholson. En el pueblo todo el mundo andaba atareado con sus quehaceres, lloviera o no lloviera. La ignorancia era una bendición. No había ninguna Cassandra entre ellos, ni la columna de Tu futuro en las estrellas, de la Gazette, de esa semana, dejada siquiera entrever las inminentes muertes repentinas de un Géminis, 3 Leo, un Sagitario y una constelación menor de otros habitantes del pueblo en los próximos días. La lluvia llegó con los truenos, gruesas y frías gotas, y rápidamente se convirtió en un aguacero de ferocidad monzónica. Solo cuando las acequias se convirtieron en torrentes, la gente comenzó a cobijarse. En la obra, la excavadora que había estado ajardinando el patio trasero de Ronnie Milton parecía parada bajo la lluvia, recibiendo un segundo chaparrón en 2 días. El conductor consideró el chaparrón como una señal de retirada al barracón para hablar de carreras de caballos y mujeres. En la entrada de la oficina de correos, 3 de los lugareños observaban las alcantarillas desbordándose, chasqueaban la lengua en señal de desaprobación y comentaban que siempre ocurría cuando llovía y que en media hora habría una laguna en la hondonada de High Street, tan profunda que uno podía navegar en barco por ella. Y en la parte baja, en la sacristía de la iglesia de St. Peter, Declan Ewan, el sacristán, contemplaba la lluvia que caía a mares por la colina en ávidos arroyos y se acumulaba en un pequeño mar a los pies de la verja de la sacristía. Pronto habría suficiente profundidad para ahogarse, pensó, y entonces, desconcertado por el hecho de haberse imaginado ahogándose, se apartó de la ventana y regresó a su tarea de doblar las vestiduras. Sentía una extraña excitación ese día y no podía, ni pensaba ni quería reprimirla. No tenía nada que ver con la tormenta, aunque siempre le habían gustado desde que era niño. No, había algo más que le alteraba y no tenía ni idea de lo que era. Se sentía otra vez como un niño, como si fuera Navidad y en cualquier momento Santa Claus, el primer señor con el que creyó, fue a aparecer por la puerta. Le entraron ganas de reír en voz alta ante la sola idea, pero la sacristía era un lugar demasiado sobrio para la risa, y se contuvo dejando que la sonrisa se dibujara en su interior, una esperanza secreta. Mientras todos los demás se refugiaban de la lluvia, Gwen Nicholson estaba empapándose. Seguía fuera en el patio trasero de la casa, intentando convencer al pony de Amelia de que entrara en el establo. Los truenos habían asustado al estúpido animal y no le daba la gana moverse. Ahora Gwen estaba empapada y furiosa. ¿Quieres entrar, bestia estúpida?, le gritó por encima del ruido de la tormenta. La lluvia caía con fuerza sobre el patio y le aporreaba la coronilla. Tenía el pelo aplastado. ¡Vamos, vamos! El pony se negaba a avanzar. En sus ojos se veían las lunas crecientes blancas de su miedo, y cuanto más retumbaban los truenos sobre el patio, más se resistía a avanzar. Furiosa, Gwen le golpeó con la mano en el trasero, con más fuerza de la estrictamente necesaria. Avanzó 2 pasos como respuesta al golpe, dejando caer humeantes cagadas mientras se movía, y Gwen aprovechó el momento. En cuanto el animal se movió, pudo arrastrarlo el resto del camino.